Proverbios 14:1 dice: la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. ¿Dónde están las mujeres sabias? Oh, poquitas. ¿Y las necias? No, pues entonces usted está intermedia. Pero así dice la Biblia. Proverbios 14:1. Proverbios 12:15, mire lo que dice: el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. ¿Verdad? Ahora Efesios 5:15. Mira lo que dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como ¿qué? No como necios, sino como sabios. ¿De qué cree que vamos a hablar hoy? ¿De qué? ¿De la sabiduría? Vamos a hablar de la necedad. Es un tema muy importante, ¿sí? Necedad. Y quiero empezar con esto, ¿sí? A la luz de la palabra, haciendo el mensaje a la luz de la palabra, yo me he dado cuenta, no los hubiera sacado porque son necios y necesitan de la palabra. No, pues ya lo sacó. Si usted me pregunta a mí a la luz de la palabra, yo soy necio. Es más, mi hija me lo vive recordando todos los días. Mi hija en todo momento vive diciendo: ay papá, usted sí es necio, ¿verdad? Constantemente vive recalcándolo, vive diciéndolo. Entonces, hoy vamos a hablar de ese tema, que es un tema que a la verdad no le prestamos mucha atención, pero es bien importante. ¿Sabía usted que muchas familias no se destruyen por cosas grandísimas que suceden, sino por cosas sencillas como la necedad? ¿Sí? Cuando el esposo es necio y cuando la esposa también es necia, a pesar de que es cristiana o a pesar de que es cristiano. A veces no solamente es la pelea, sino realmente la forma tonta que reaccionamos con necedad en nuestra vida. A veces no es la falta de dinero, a veces es la forma necia como administramos las finanzas, las que traen problemas a nuestra casa y a nuestra vida. A veces no es que las familias no se amen, sino que dejaron que la necedad gobernara sus palabras, gobernara sus emociones y gobernara sus acciones. El mensaje de hoy se titula precisamente así: la necedad, el enemigo silencioso del hogar. Y es tan fuerte esto porque se dice en libros muy buenos, por ejemplo, un libro que estoy leyendo se llama Victoria sobre las emociones, y precisamente habla sobre este problema, la necedad. Y dice que es un enemigo silencioso, no solamente de los hogares, sino de la vida cristiana. Porque aunque seamos cristianos, hay cristianos que somos muy necios. Y es importante tocar este tema a profundidad. Entonces, la necedad es un enemigo silencioso. La necedad es un veneno lento pero constante que va minando nuestras vidas, que va minando nuestras familias. Pero lo peor de esto es que muchos no se dan cuenta de que son necios. O mejor dicho, muchos no aceptan que son necios. ¿Por qué? Por lo que dice Proverbios 12:15 que leímos. Mire Proverbios 12:15. El camino del necio es derecho, pero en su opinión. ¿Sabe por qué ellos no aceptan que son necios? Porque para ellos están bien. ¿Sí me hago entender? Es en su propia opinión. Ellos siempre piensan que están bien y todos los demás están mal. Esa es la necedad. La necedad en la vida cristiana nos lleva a hacer cosas que Dios no ha dicho que hagamos, pero nuestra necedad nos hace, ¿qué se dice? Ser tan tercos que seguimos en cosas que no son.
Por eso es tan importante esto. Entonces, hablemos sobre este tema y miremos qué es la necedad basados en la Biblia. ¿Qué es la necedad? La Biblia muestra que la necedad no es falta de entendimiento, no es falta de inteligencia, ni tampoco es falta de sabiduría. La necedad es falta de temor de Dios. ¿Qué es la necedad? Falta de temor de Dios. La necedad es una rebelión en nuestro interior. Por ejemplo, una persona necia rechaza el consejo sabio. Una persona necia rechaza el consejo de sus padres. Una persona necia rechaza el consejo de sus pastores. Una persona necia rechaza el consejo de su esposa o de su esposo. Una persona necia no le gusta recibir consejos. Una persona necia actúa por impulso sin reflexionar. Una persona necia vive actuando por emociones. Ella es una persona necia. Actúa por impulsos. Habla sin pensar, no reflexiona. Una persona necia se deja llevar por el orgullo y es incapaz de aceptar la corrección. Eso es necedad. Por ejemplo, un esposo grita en la casa porque siente que tiene la razón en todo y no mide las consecuencias de sus gritos. Eso es necedad. Una esposa que compra por emociones, esas cosas de Yambal, y aunque no tiene plata, compra. Eso es necedad. Una persona que compra algo sin tener la plata y se endeuda, eso es necedad. Por más que quiera pretender que eso es bíblico, no es bíblico. Eso se llama necedad. Tomar decisiones sin haber ayunado y orado antes. Un joven desobedece a sus padres porque todos lo hacen. Eso es ser necio. Hay veces que mi hija me dice: ay papá, pero a mi amiga le dejan. Pero eso es a su amiga. No sé si me está entendiendo. Eso es necedad. Alguien que en casa se ofende y guarda rencor durante semanas y no se habla. Eso es necedad. ¿Cuántos aquí piensan que son necios? A ver, sea sincero, ¿cuántos necios hay aquí? Oh, Dios mío, que Dios nos ayude. Y quiero empezar con una historia que me parece muy impactante, que nos hace ver las dos caras de la moneda, ¿sí? Y voy a leerle todo el pasaje porque es que es muy, muy profundo este pasaje y podemos entender mucho acerca de la necedad. Vamos a 1 de Samuel 25, desde el 1. En la mañana leímos todo, casi toda la historia. Pero mire esta historia y préstele atención. Préstele mucha atención. Leamos en Nueva Traducción Viviente a ver qué tal. Mire lo que dice. Ahí está. Dejémoslo ahí. Dice así: murió Samuel y todo Israel se reunió para su funeral. Lo enterraron en su casa en Rama. Luego David bajó al desierto de Maón. Siga. Había un hombre rico de Maón que tenía propiedades cerca de la ciudad de Carmelo. Tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Y era el tiempo de la esquila. Siga. Este hombre se llamaba, ¿cómo se llamaba? Nabal. ¿Sí? El consejo que les di en la mañana es que nunca le vayan a colocar a un hijo Nabal. De verdad, no se les ocurra. Este hombre se llamaba Nabal y su esposa Abigail. Era una mujer sensata y hermosa. No, coloque Reina Valera mejor, porque si no nos confundimos. Reina Valera. Mire, y aquel varón se llamaba Nabal y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa. ¿Cuántos esposos aquí tienen mujeres de hermosa apariencia? Yo le doy gracias a Dios que yo tengo una esposa de hermosa apariencia, pero también de buen entendimiento.
Miren, jóvenes, los que están solteros, usted cuando le ore al Señor, pídale al Señor, ¿no? Vea, Él se hace loco. Mire, cuando le pidan al Señor una esposa, pídale una esposa de buen entendimiento y de hermosa apariencia. Las dos cosas son importantes, ¿sí o no? Claro. Buen entendimiento, que tengan buen entendimiento y que sean hermosas. Ay, pastor, ¿y las feas? Pues también. Pero bueno, pero Abigail, ¿cómo era? Hermosa y de buen entendimiento, dos características importantes. Pero el hombre, hablando de quién, de Nabal, ¿qué era él? Duro y de malas obras. Yo le doy gracias a Dios que yo soy duro, pero de buenas obras. Mira, eso ya es. Pero este hombre era duro y de malas obras. ¿Su esposo qué es? ¿Duro y de malas obras también? ¿O duro y de buenas obras? Bueno, este hombre era duro y de malas obras y era del linaje de Caleb. Venía de una buena familia, sigamos. Y oyó David en el desierto que Nabal esquilaba sus ovejas. Entonces envió David 10 jóvenes y les dijo: subid a Carmel e id a Nabal y saludadle en mi nombre. Siga. Y decidle así: sea paz a ti y paz a tu familia y paz a todo cuanto tenéis. ¿Sí va conmigo en la historia? Dice: he sabido que tienes esquiladores ahora, tus pastores han estado con nosotros, no les tratamos mal, ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmel. Pregunta a tus criados y ellos te lo dirán. Hallen por tanto estos jóvenes gracia en tus ojos, porque hemos venido en buen día. Te ruego que des lo que tuvieres a mano de tus siervos y a tu hijo David. Cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David, y callaron. Siga. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo: ¿quién es David y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. ¿He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son? Y los jóvenes que había enviado David se volvieron por su camino y vinieron y dijeron a David todas estas palabras. Entonces David dijo a sus hombres: cíñanse cada uno su espada. Y se ciñó cada uno su espada, y también David se ciñó su espada, y subieron tras David como 400 hombres y dejaron 200 con el bagaje. ¿Sí va entendiendo la historia? ¿Verdad? Pero uno de los criados dio aviso a Abigail. ¿Quién era Abigail? Mujer de Nabal. Mire esta mujer, yo admiro a esta mujer, Abigail. Diciendo: he aquí David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo, y él los ha herido, él los ha tratado mal. Y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros y nunca nos trataron mal, ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos cuando estábamos en el campo. Siga. Muro fueron para nosotros de día y de noche todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas. Ahora pues reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Siga. Entonces Abigail, ¿quién? Mire lo que hizo esta mujer. ¿Nabal se metió en problemas, sí o no? Así somos los hombres, necios, testarudos, que vivimos metiéndonos en problemas. Pero al lado de nosotros necesitamos una Abigail. No, esos hombres no. Sí. Al lado de nosotros necesitamos una Abigail que nos ayuden a no meternos en problemas. Pero si al lado de nosotros hay otra necia, no, pues ahí se terminan estrellados, sufriendo, porque la necedad te lleva al dolor, la necedad te lleva al sufrimiento. Escucha eso. Pero mira esta mujer es mi favorita. No, aparte de mi esposa y mi mami.
Entonces Abigail tomó luego 200 panes. Mira esta mujer, tomó 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas y 200 panes de higos secos, y los cargó todo en asnos. ¿Quién hizo eso? No dice que con los criados hizo eso. Ella. Eso demuestra una mujer sabia, sensata, trabajadora, una mano derecha del esposo. Wow. Y mire lo que dijo. Y dijo a sus criados: id delante de mí y yo seguiré luego. Y nada declaró a su marido Nabal. No le dijo nada. Y montando un asno descendió por una parte secreta del monte. Mire, montando un asno. ¿Quién montó un asno? ¿Quién? Abigail se montó en un asno. Qué chévere esas mujeres de hacha y machete, ¿sí o no? Se montó en un asno y se fue por una parte secreta del monte. Y he aquí David y sus hombres venían frente a ella, y ella le salió al encuentro. Y escuche lo que hace esta mujer. Y David había dicho, mire lo que había dicho David: ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene, todo lo que Nabal tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo, y él me ha devuelto mal por bien. Sigan. Así haga Dios a los enemigos de David, y aún les añada que de aquí a mañana de todo lo que fuere suyo no he de dejar con vida ni un varón. Imagínense eso. Siga. Y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra. Y se echó a sus pies y le dijo: Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. No haga caso ahora mi señor de ese hombre perverso, de Nabal. Porque mire lo que dice aquí: porque conforme a su nombre así es. ¿Porque conforme qué? ¿Y qué significa Nabal? ¿Usted sabe qué significa Nabal? Nabal significa necio. Y mire lo que le dice a la esposa: porque conforme a su nombre así es. ¿Y Nabal qué significa? Necio. En pocas palabras le estaba diciendo: vea, David, ese puede ser lo que sea, pero yo lo amo. No sé si me está entendiendo. Ese es necio, terco, pero es que esos ojos verdes, no sé cómo sería, ¿no? Pero esta mujer era una mujer sabia. Estaba diciendo: yo acepto que mi esposo es terco, necio, testarudo, rudo. Mejor dicho, yo lo acepto, pero yo vengo a abogar por él. Esa debe ser la esposa. Esa esposa que edifica su casa. No sé si me está entendiendo. No una esposa necia que lo mete de cabeza cosas que no. Y mire lo que sigue diciendo: porque conforme a su nombre así es él. Él se llama Nabal, dice. O sea, está diciendo: él es necio y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Siga. Ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi Señor. Y ahora este presente que tu sierva ha traído a mi Señor se ha dado a los hombres que siguen a mi Señor. Y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Jehová de cierto hará casa estable a mi Señor, por cuanto mi Señor pelea las batallas de Jehová, y mal no se ha hallado en ti en tus días. Aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida, con todo la vida de mi Señor será ligada en la haz de los que viven delante de Jehová tu Dios, y él arrojará la vida de tus enemigos como de en medio de la palma de una onda. Era una mujer entendida, ella sabía las profecías, ella conocía de la palabra. O sea, esta mujer, wow. Y acontecerá que cuando Jehová haga con mi Señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti, y te establezca por príncipe sobre Israel, entonces, Señor mío, no tendrás motivo de pena ni remordimiento por haber derramado sangre sin causa, o por haber vengado por ti mismo. Guárdese pues mi Señor, y cuando Jehová haga bien a mi Señor, acuérdate de tu sierva. ¿Qué le parece a esa mujer? Dios mío, esa mujer. Mire, Nabal era rico, pero necio.
respondió con arrogancia, David con necedad. Y lo tremendo de esto es que su necedad puso en peligro a toda su familia. Tu necedad pone en peligro a toda tu familia. Tu necedad pone en peligro tus finanzas. Puso en peligro las finanzas de la familia. Si no fuera por la sabiduría de Abigail, todos habrían muerto ese día. ¿Alguien está aquí? Por eso su nombre significa necio. Y él perdió. Imagínense, gracias a la mujer no perdió, pero tu necedad hace que se destruya tu familia. Tu necedad hace que se rompan relaciones entre mamá e hijo, papá e hijo. Mejor dicho, es que la necedad es tan fuerte. Alguien decía esto: el necio hace las cosas a su manera y luego se sorprende cuando la vida se desmorona. Y eso es verdad. Y por eso les he colocado tantos ejemplos aquí de personas necias que aún son cristianos pero siguen siendo necios. Y yo les coloqué el ejemplo de esta pastora. ¿Cómo que se llama? Pastora no, profeta entre comillas, ¿se acuerda? Ana Maldonado. En su necedad dijo: Dios me dijo que me divorcie de mi esposo. ¿Se acuerda? Y se divorció. En su necedad dijo: Dios me dijo que me case con otro. Y se casó. Y en su necedad volvió a decir y a meter a Dios: Dios me dijo que me divorcie de este otro y me vuelva con el primero. ¿Qué le parece eso? Necedad. Necedad. La necedad arruina nuestra vida cristiana. La necedad arruina nuestras finanzas. La necedad arruina los hogares desde adentro. Por eso Proverbios 14:1 dice, hablando de Abigail: la mujer sabia edifica su casa. ¿Cuántos dicen amén? La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos. ¿Qué tal una que Abigail hubiera sido necia? ¿Qué hubiera dicho? No, ahora sí, para que aguante, que venga ese ejército y le den. ¿Se imagina? ¿Sí o no? Así hubiera dicho: ya me voy a librar de ese necio. Eso hubiera dicho una mujer, una Abigail necia. Pero no, esa mujer era totalmente diferente. Porque la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Muchas familias no son destruidas por el mundo de allá afuera, no. A veces pensamos que el mundo de allá afuera va a destruir nuestra familia. No, muchas familias son destruidas por la necedad que hay adentro de la casa y son cristianos. La necedad. Una palabra áspera, una decisión imprudente, el orgullo constante, padres que reaccionan con gritos en vez de corregir con sabiduría, hijos que ignoran consejos de sus padres y se meten con amistades tóxicas, parejas que discuten por cosas insignificantes y no se perdonan. Necedades. Familias que no oran, familias que no leen la Biblia. Eso es ser necio. Imagínense. Uy, ya se me acabó Dios mío. Yo les dije que iba a alargarse hoy. ¿Sabe que un hogar puede parecer bonito por fuera? Puede parecer bonito por fuera. Pero si la sabiduría no habita en él, es como una casa construida con cartón. Pareciera fuerte, pero cualquier tormenta derriba la casa. Ejemplos bíblicos hay muchos de personas necias. Por ejemplo, Sansón. Si usted quiere leer la historia de Sansón, está en Jueces 14, 15 y 16. Mire a Sansón, un niño que fue criado a los pies del Señor, un niño que los padres dijeron: mi hijo va a ser un nazareo, lo voy a dedicar toda su vida al Señor, no va a tomar vino, va a ser consagrado. Y los padres tenían ese anhelo de que su hijo caminara en los caminos del Señor.
Y le enseñaron la escritura, le enseñaron la ley. Pero Sansón fue necio, ungido por Dios, pero fue gobernado por sus pasiones. Fue gobernado por sus emociones. Un cristiano que es gobernado por sus pasiones y emociones es un necio, no ha entendido el evangelio. Por eso yo siempre le digo, iglesia, tenga cuidado cuando usted viene y dice, es que el Señor me dijo. Hay que tener cuidado con eso. Es que estaba en la oración y el Señor me dijo. Tenga cuidado, porque el corazón es engañoso y no vayan a hacer cosas suyas. Usted no sabe cómo identificar la voz de Dios y la voz suya. Yo por eso le tengo gran recelo a alguien que diga, el Señor me dijo. No, porque somos manipulados por nuestras concupiscencias. Muchas veces usted va a la oración, Señor, háblame y dime qué hago. Y siempre tendemos a hacer lo que nuestro corazón demanda. Por eso debemos tener cuidado con vivir una vida cristiana de necios. Cuánta gente hoy en día, cuántas noticias en internet de personas que han dicho, el Señor me dijo. Y no saben que es simplemente su naturaleza. Usted déjese guiar por la palabra. Que la palabra sea su guía. Que la palabra sea su dirección. ¿Alguien dice amén? Sansón, ungido por Dios, pero ignoró el consejo de sus padres. Sus padres le habían enseñado desde niño, mi hijo, usted no tiene que buscar mujer extranjera. Usted tiene que buscar mujer del pueblo, hebreos. Pero ¿qué pasó con Sansón? Se metió con una filistea. Necio. ¿Y Dios seguía usándolo? Sí. Y seguía haciendo en su necedad cosas que no agradaban a Dios. Y usted ya conoce la historia. Ignoró el consejo de sus padres, jugó con el pecado y no midió las consecuencias. ¿Cuál fue el resultado de la necedad de Sansón? Pérdida de su familia, pérdida de la libertad, quedó ciego y murió aplastado. ¿O no ha leído la Biblia? Esa fue la consecuencia de su necedad. Y nosotros podemos ser muy cristianos y todavía andar de necios con Dios y su palabra. Dígale al hermano, tenga cuidado. Tenga cuidado. Efesios 5 del 15 al 17, mire lo que dice. Mire el consejo que le da Pablo a los efesios. Me encanta eso. Les dice, mirad pues, miren, mirad con diligencia. O sea, miren con diligencia cómo están andando. Y yo les digo en esta mañana a usted, mire con diligencia cómo usted está andando. Porque hay dos maneras de andar en la vida cristiana: o como necios o como sabios. ¿Cómo está andando usted? ¿Cómo está andando usted? El apóstol Pablo le dice a los efesios, una iglesia, la primera iglesia misionera levantada en aquella época, y le dice, hey, mira con diligencia cómo estás andando. ¿Estás andando como necio o estás andando como sabio? Eso es muy fuerte. El evangelio no solamente nos salva del infierno, el evangelio también nos salva de vivir como necios. Dios no quiere que vivamos como necios. ¿Y en cuántas cosas andamos como necios? En muchas. Mire cómo sigue hablando el apóstol Pablo. Aprovechando bien, porque los días son malos. ¿Cómo usted está aprovechando el tiempo? ¿Como necio o como sabio? Si pasamos horas en el celular, ¿como necios? ¿Como sabios? Siga.
Por tanto, no seáis insensatos, no sean necios, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Una de las cosas a las cuales más yo le temo es a saber distinguir la voluntad de Dios. Eso es lo que más le temo. Ay, pastor, es que la voluntad del Señor no añade tristeza. Sí, es verdad. Pero hay veces que la voluntad del Señor sí da tristeza y hasta dolor. Esa es una realidad. La sabiduría verdadera viene del temor del Señor. Y eso comienza en un corazón, primeramente, que acepta que hay necedad. ¿Cuántos aquí reconocen que hay necedad en su vida? Hay necedad en nuestra vida que está destruyendo nuestra casa, nuestra vida cristiana. En lugar de responder con gritos, deberíamos orar antes de hablar. En vez de tomar decisiones impulsivas, deberíamos buscar consejo y confirmación bíblica. Yo hay personas que yo aquí en la iglesia he dicho, jamás vuelvo a darles un consejo. Porque son muy necios. Y yo lo he dicho delante de Dios. Jamás, Señor, vuelvo a dar un consejo. Porque no escuchan. Porque piensan que el pastor es simplemente un símbolo y no saben que Dios puede hablar a través del pastor. No lo hemos entendido. No entienden que Dios puede hablar a través de nuestros padres. Y por eso yo le he dicho a mi esposa, jamás vuelvo a darle un consejo. Porque hay mucha necedad en el corazón y quieren hacer las cosas conforme como ellos quieren. Hablemos en esta mañana de la necedad en ciertas roles. Por ejemplo, hablemos de la necedad como esposos. Miremos Proverbios 18:2. Mire lo que dice. La Biblia habla mucho acerca de la necedad. Proverbios 18:2 dice la Biblia: no toma placer el necio en la inteligencia, sino en que su corazón se descubra. Miremos Nueva Traducción Viviente. ¿Esa es? No. A los necios no les interesa tener entendimiento. ¿No les interesa qué? Solo quieren expresar sus propias opiniones. Qué fuerte eso. Entonces miremos la necedad como esposos. Un esposo necio no escucha a la esposa porque cree que siempre tiene la razón. Una esposa necia siempre vive criticando al esposo. ¿Siempre vive qué? Una esposa necia siempre vive haciéndolo quedar mal al esposo delante de la gente. No, si él es bien tragón. Qué necedad que hay. No, pero es por chiste. Sí, pero qué necedad. Un esposo necio decide los asuntos familiares sin consultar a Dios. Una esposa necia actúa impulsivamente. Un esposo necio ignora las necesidades emocionales y espirituales de la esposa. Un esposo necio compara a la esposa con otras mujeres y daña su autoestima y genera resentimiento. Un esposo necio es duro con las palabras y se refugia diciendo: es que así soy yo. Pero es duro con las palabras. Ese hombre es necio. Porque la Biblia dice que debemos tratar a la mujer como a vaso más frágil. Digan amén, mujeres. Hola, no, que es, ni ellas me ayudan, hola. Entonces sígalas tratando duro, para que aguanten. Pero imagínense eso.
Escuche esta frase que me pareció muy impactante. El necio manda en su casa, pero el sabio sirve en su hogar como Cristo amó a la iglesia. Un esposo necio piensa que está en la casa para dar órdenes. Y usted no está en la casa para dar órdenes, usted está en la casa para dar ejemplo. ¿Alguien me está entendiendo? Y pensamos que somos jefes. No, es que yo soy la cabeza, la Biblia lo dice, pero no has entendido todavía lo que es ser cabeza. El ser cabeza no es mandar en casa, el ser cabeza no es ser duro con tus palabras, con tu esposa, hiriéndola. Usted está siendo necio. No, el esposo sabio sirve en casa, sirve a sus hijos, sirve a su esposa. La esposa sabia sirve en casa. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que Dios quiere. Por eso necesitamos sabiduría como esposos y como esposas. Muy importante. Ejemplos de necedad como hijos. Proverbios 15:5. Mire lo que dice la Biblia. ¿Cuántos hijos aquí creen que son necios? A ver, levante la mano. Hola, poquitos. Yo iba a levantar las dos. Proverbios 15:5 dice: el necio menosprecia el consejo de su padre. Mire eso. Si usted todavía tiene el privilegio de tener mamá, y tiene el privilegio de tener papá, o tiene el privilegio de tener abuelos, no menosprecie su consejo. Porque recuerde esto: la sabiduría está en las canas. Por eso yo tan canoso. ¿Sí o no? No, en la vejez está la sabiduría, está la experiencia. Es mejor sentarse a charlar con un viejito que tiene toda la experiencia por delante y que nos dice: no haga esto, no haga esto, mi hijo, en el matrimonio, no haga esto. Dígame si no. Siéntese a charlar con un abuelito, siéntese a charlar con su abuelita, siéntese a charlar, porque ellos tienen la experiencia. Ellos son sabios por experiencia. Hay veces que gente me viene a pedir consejería de matrimonio y yo digo: pero no, yo llevo poco y Espíritu Santo, ilumíname. Yo diría más bien: váyase en donde el hermano segundo con la esposa, que ya llevan años y ya tienen la experiencia. De ellos podemos aprender mucho. ¿Alguien está entendiendo? Y no debemos menospreciar el consejo de nuestros padres. Porque nuestros padres, los pastores, pueden ser la voz de Dios para nosotros. Dios puede usar a tu mamá para hablarte. Dios puede usar al pastor para hablarte. No menosprecies la guía que Dios te da a través de ellos. A los jóvenes, no menosprecien el consejo de su papá. Yo me acuerdo, mi abuelo nos sentábamos, él era sastre, y nos sentábamos en la máquina y yo me llevaba tardes charlando con él. Y tardes enteras, mirando el corazón de mi abuelo. Y él me decía: nunca yo quiero ser carga para nadie, decía. Y eso siempre se me ha quedado. Por eso es que yo tampoco carga para nadie. Yo hago todo. Mira, yo hago todo. No pido ayuda de nadie. Pero él también me decía: mi hijo, jamás se endeude. Tuve un abuelo que no conocía la Biblia, pero él me decía: jamás se endeude. Yo no me acuerdo que mi abuelo haya tenido una deuda. O sea, había sabiduría en su vejez. ¿Alguien me está entendiendo? Pero el necio menosprecia el consejo de su padre. Mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. Desobedecer instrucciones claras de los padres solo por querer hacer nuestra voluntad es una necedad. A los jóvenes el papá le dice: mi hijo, vaya con calma con esa relación. Ay, papi, usted no sabe. Y tenga que se estrella. Porque no escuchamos el consejo. Porque otros hacen lo mismo.
como hijos, compararnos con otros hermanos, compararnos con otros, eso es necio. Eso es necio. Yo siempre le hablo de esa frase que dijo por allá un presidente. Pero esa frase siempre debe tener en el corazón. La comparación es el ladrón de la felicidad. Cuando usted comienza a compararse con otros, cuando usted comienza a comparar a los hijos, pero mira al vecino, él sí es bien, ¿no? Y comienza a compararlos. O cuando usted mismo comienza a compararse, eso es necio. Quiere vivir frustrado, quiere vivir amargado, comience a compararse con el vecino, con el que tiene más. Dígale, hermano, eso es necio. Dígale, eso es necio. Eso es necio. Es como si yo me comenzara a comparar con otros predicadores. Ayer tuvimos un tiempo súper especial. Viene el pastor Ricardo. Y el pastor Ricardo tiene Dios le ha dado un toque. Dios lo usa de una manera especial, un mover chévere. Y yo digo, wow. Ayer me ponía a pensar en eso. Y yo decía, wow, qué chévere como Dios lo usa. Pero no puedo yo ponerme a compararme. Porque hay una manera como Dios me usa a mí y otra manera como Dios lo usa a Él. Y Él es para edificar la iglesia y yo también soy para edificar la iglesia y nos complementamos en el cuerpo de Cristo. Pero si yo me pusiera a decir, no, yo ya no sigo porque a Él sí, la gente sí le dice amén y a mí no. Entonces, ¿usted se imagina si yo me pusiera en esa comparación? Caigo frustrado, caigo amargado. Es necio que tú comiences a compararte con otros. Es necio que tú hagas lo de Asaf cuando él comenzó a compararse con los vecinos y decía, Señor, pero mira cómo ellos prosperan, pero mira cómo ellos sí se enriquecen, pero mira cómo ellos no se enferman. ¿Sí ha leído ese salmo? Y comienza a quejarse de, mira Señor, ellos nunca se enferman y tienen todo y se engordan, dice. Pero luego dice, mas luego entré al santuario, dice. No se compare con nadie. Dios hace Dios hace lo que sea con el que Él quiere hacerlo. Si Él quiere prosperar a ese, lo prospera aunque no ore ni vaya a la iglesia. Y si no quiere prosperar a este otro, aunque va a la iglesia y ayuna 365 días del año, pero no lo prospera, Él es Dios soberano. Vuelvo a decir eso, Él es Dios soberano y Él hace lo que quiera con quien quiere. Es necio compararnos con los demás. Es que me hicieron así, qué feo, Dios me hizo así, feo. Y mire ese otro. Sí, qué simpático, vea. Y empezamos a compararnos. Diga conmigo, eso es necio. Eso es necio. Como hijos, ser rebeldes a la autoridad, ya sea en casa, en la iglesia o en la escuela, eso es necio. Ejemplo bíblico, el hijo pródigo, ¿se acuerda? El hijo pródigo fue necio lo que hizo. Pidió su herencia y él no le correspondía todavía. Al que le correspondía era el hijo mayor. Pero él en su necedad, aunque sabía de la palabra, pidió su herencia. Y ya sabe lo que hizo. Tomó decisiones basadas en su deseo, en lo que él quería, no en la sabiduría de lo que le habían enseñado desde antes. Y hay personas que toman decisiones en sus deseos y no en la sabiduría que hay en la palabra. Y la necedad del hijo pródigo lo llevó a perder todo. Usted ya conoce la historia. Ejemplos de necedad como padres. Efesios 6:4, mire lo que dice la Biblia. Dice la Biblia así: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. ¿Qué cosa? No provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor.
Un padre necio es el que corrige con ira, no con amor ni con instrucción bíblica. Un padre necio es aquel que exige lo que él no da. ¿Alguien me está entendiendo? ¿Cómo así, pastor? Sí. Usted le exige respeto a sus hijos y usted no los respeta. Usted los regaña fuerte porque son desordenados y usted es desordenado. Eso es ser necio. Diga conmigo, eso es ser necio. No exasperéis a vuestros hijos, gritándolos a todos, dándoles órdenes en todo momento. No exasperéis a vuestros hijos, dice la Biblia. Un padre es necio cuando no ora por ellos de rodillas todos los días. Ese padre es necio. Un padre es necio cuando no ora con ellos y no ora por ellos. Una cosa es orar por ellos en el secreto y otra cosa es orar con ellos. Un padre es necio cuando no guía a sus hijos por medio de la palabra de Dios. Los guían con otras cosas en vez de usar la palabra. Y les dice, ¿no has escuchado lo que dice Spider-Man? Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y comienzan a usar otras cosas en vez de usar la Biblia, porque los padres no saben de Biblia y entonces son necios. Ejemplo bíblico, pues hay muchos, pero Elí, el sacerdote, él fue necio. ¿Se acuerda de Elí? Los hijos de él metían mujeres al tabernáculo y Elí los dejaba. Y decían, no, pobrecitos, es que ya les llegó la pubertad. Y los dejaba. Ese padre era necio. Y así hay muchos padres que dejan que los hijos hagan y deshagan y que no respeten normas en la casa y que no y que hagan lo que quieran. No, ese es ser un padre necio. Elí no lo reprendió y Dios lo juzgó por su necedad como padre. Ejemplos de necedad como siervos de Dios, Mateo 7:26. ¿Qué pasó eso? Un demonio liberando. Mateo 7:26 dice la Biblia, pero cualquiera que me oye estas palabras, ¿cuáles palabras? ¿Cuáles palabras? Levante su Biblia, levántela. Esas palabras. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, necio, que edificó su casa sobre la arena. Es necio que usted ya conozca de la Biblia y haga cosas contrarias a ella. Eso es necedad. Predicar algo que no se vive, eso es necio. Servir por orgullo, reconocimiento, no por amor a Cristo, eso es necio. Descuidar la vida de oración, descuidar el estudio bíblico por estar ocupados en otras cosas, eso es necio. Compararse con otros siervos en vez de ser fieles a nuestro llamado, eso es necio. Resistirse a ser corregido, no recibir la corrección, eso es necio. Jonás fue un hombre necio, donde Dios le dio una instrucción y él se fue para otro lado. Fue llamado por Dios, pero desobedeció y huyó. Eso es necedad. Por su necedad, por la necedad de Jonás, pasó 3 días y 3 noches en el vientre de una ballena. Yo le hago una pregunta, por su necedad, ¿cuántos días y cuántas noches ha pasado usted en esa prueba? Por la necedad de Jonás. Y termino con esto porque ya se nos fue el tiempo. Para que se despierten. No, mentira.
ejemplos de necedad como hijos de Dios. Mire lo que el apóstol Pablo les dice a los Gálatas, Gálatas 3:3. ¿Cómo inicia diciendo? Léalo duro. Mire lo que le dice el apóstol Pablo a los Gálatas. ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar en la carne? Mire eso. Confiar más en las obras que en la gracia de Cristo es necio. Ignorar el pecado que está en nosotros, nuestra naturaleza pecaminosa, y echarle la culpa al diablo, eso es necio. ¿Alguien me está entendiendo? No, pastor, es que en la casa hay un demonio y vivimos peleando. Eso es necio. Usted vive peleando porque no se ha rendido a Cristo. Usted vive peleando porque vive en su necedad. Tan necios sois, le dijo el apóstol Pablo a los Gálatas. Escuchar sermones sin aplicarlos, eso es necio. Vivir como cristiano en la iglesia, pero que allá en el barrio me conozcan como mundano, como problemático, eso es necio. No nos hemos convertido a Cristo. Tomar decisiones y buscar a Dios sin buscar a Dios primero, eso es necio. Los Gálatas comenzaron bien, pero fueron arrastrados por el legalismo y Pablo los llamó necios. ¿Cómo los llamó? Necios. Hablar mal de las autoridades constantemente en vez de orar por ellas, eso es necio. Hablar mal del presidente que tenemos día tras día, eso es necio. Cuando la Biblia dice sométase toda persona a toda autoridad, porque la autoridad es puesta por Dios. No pagar los impuestos o buscar formas de evadir responsabilidades legales, eso es necio. Compartir información falsa en redes sociales es necio. Mire que la necedad es más común de lo que pensamos. Y la Biblia habla muchísimo sobre la necedad. Que en este día el Señor nos ayude a ser conscientes de ese problema en nosotros. Y más bien clamemos a Dios por sabiduría. ¿Dice amén? ¿Cuántos necesitan sabiduría? Santiago 1:5, leemos y oramos. Santiago 1:5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, porque reconoce que es necio, pídala a Dios. ¿Qué debemos hacer? Pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Cuántos aquí reconocen que necesitan sabiduría? Colóquese sobre sus pies y clamemos a Dios en esta mañana.